el objetivo científico del proyecto es estudiar los retos que existen en los sistemas de computación de próxima generación, que se denominan sistemas ultraescalares, y son sistemas que se van a caracterizar por su gran tamaño y su gran complejidad y que van a presentar retos muy considerables tanto de construcción como de explotación y de uso a los usuarios. Entonces, en esta acción lo que intentamos es ver todos los retos que existen y ver cómo se pueden estudiar de forma conjunta, de forma integrada, para proporcionar un sistema más sostenible. Estos retos incluyen muchos aspectos de escalabilidad, de modelos de programación, resiliencia ante fallos, gestión energética, gestión de grandes volúmenes de datos y, por supuesto, ver la forma en la cual todas las soluciones que se propongan se pueden transmitir a las aplicaciones de los usuarios con el mínimo esfuerzo de rediseño y de reprogramación posible. Efectivamente, uno de los resultados que se pretenden fundamentales en esta acción COST es elaborar un catálogo de aplicaciones que puedan servir para demostrar los nuevos sistemas ultraescalares y que además permitan hacer frente a los principales retos que hemos nombrado. Entonces, en este catálogo lo que se pretende es hacer una aportación desde la comunidad científica de aplicaciones en código abierto para que cualquiera que tenga alguno de los problemas que hemos citado a la hora de afrontar la sostenibilidad pueda acogerse a estas aplicaciones y probarlas en sus sistemas y demostrar el nivel de sostenibilidad de sus sistemas. El proyecto es reciente, empezó en marzo en sí y hemos tenido dos reuniones principales, una en Madrid en el 7 y el 8 de julio de grupos de trabajo científicos y otra reciente en Porto, en Portugal, a finales de agosto, donde se ha celebrado un workshop bastante grande en coincidencia con el Congreso Europar y donde se han realizado también importantes aplicaciones científicas, además de la asistencia de miembros de la Unión Europea. El proyecto empezó inicialmente con 22 países europeos, actualmente somos ya 38 países del ámbito europeo y 5 países de otros continentes, y es sin duda la acción COST más grande que ha habido nunca, lo cual demuestra el interés que hay en la misma, y ahora mismo involucra casi a 200 investigadores, de los cuales el 35% son investigadores jóvenes, porque un objetivo fundamental de estas acciones es promocionar y crear un ecosistema de investigadores jóvenes que a futuro puedan trabajar en estos temas. El objetivo en computación escalable y sostenible es que para el año 2020 podamos tener grandes supercomputadores paralelos que actualmente se denominan exaescalares, por un lado, y por otro lado, grandes centros de datos con cientos de miles de computadores que permitirán trabajar con sistema de memoria distribuida. Pues, al final la idea es que ambas arquitecturas puedan converger para resolver problemas en común de lo que denominamos ultraescala, que es lo que intentamos abordar en nuestra acción COST. Pues las aplicaciones de todos estos tipos de sistemas y los beneficios para la sociedad son enormes, desde el estudio de la genómica, por ejemplo, estudio de nuevos materiales, estudio de simulaciones de dinámicas de fluidos que son importantísimas para el clima y la atmósfera, o incluso pues, proyectos que ahora mismo están comenzando y que son muy renombrados, como el estudio del cerebro humano y de su comportamiento.